Estás escuchando Mini Darkcast. Monotonía a través de un podcast. Ok, volvemos con los mini darkas, gente. Volvemos con los mini darkas. Yo extrañaba volver a sentarme en esta silla y trasnocharme una vez más eh, con una par de anotaciones que tengo acá en la mesa y no sé, simplemente dejar que volver a fluir este tipo de cosas. La verdad es que con este tipo de temas de la universidad y demás cosas, siempre voy a estar ocupado y no sé, hay días en los cuales simplemente es mejor descansar, dormir un poquito y tener la suficiente fuerza para ayudarte a levantarte a ti mismo y ayudar a levantar a otros siempre. Por lo menos esa es lo que quiero lograr cada día. Y eso es creo que lo más noble que alguien puede hacer. Ay, The Midnight Gospel. Wow, ¿por dónde comenzar? Es que miren, es complicado. O sea, cuando yo era más chico con respecto a esto de las creencias y religiones de otro tipo de lugares, yo creo que era bastante, podríamos decirlo, un hereje, ¿no? Un maldito bastardo. O sea, yo siempre era de esos tarados que decía, ¿por qué carajo se llama clase de religión si solamente vamos a abordar una religión en específico? Y es que creo que desde pequeño creo que era yo incapaz de procesar lo jodido que era el estigma sociocultural y religioso ah, dentro de Latinoamérica o dentro de un país como el mío, podremos decirlo así. Y creo que también por tener una persona en mi familia que me jodió completamente, o sea, se volvió una demente que literalmente obligó a casi la mayoría de miembros de su familia a creer en este tipo de asuntos porque, no sé, ese es el camino de Dios, el verdadero camino, y que no puedes venir acá y cuestionarte porque cuestionarte pues aparentemente está mal, ¿no? El seguir una lógica establecida por la propia realidad. Es que ni siquiera puedo decir eso abiertamente porque es curioso. O sea, no sé si se han enterado, pero la lógica como está descrita no existe. Es, pucha, no quería volverme filosófico de repente, pero creo que con The Midnight Gospel no puedes asegurarte el no ser filosófico, el no esperar este tipo de cosas. Y es que después, en mi adolescencia y con la búsqueda del Grinch absoluto y también de la inherente búsqueda de la propia identidad, me volví, digámoslo, un, entre comillas, rebelde, me volví un pseudo nihilista, porque propiamente no le encuentro sentido a la propia vida. Y de ser así, en ese momento creo que, no sé, me hubiera gustado, aunque sea algo más de reminiscencia, algo más de este tipo de conocimientos, este tipo de plasma para, no sé, interactuar, poder seguir, ser un poco más precavido en ese asunto. Fue así que en etapas finales de lo que fue mi adolescencia, eh, quise encontrar un poco más de nivel, ¿no? Un nivel de pensamiento, un equilibrio, podríamos decirlo, para lograr un futuro. Me formé un camino como alguien que simplemente le vale verga, o sea, una persona que es agnóstica, o sea, una persona que niega ciertas cosas de una que otra religión por simple y llana lógica de la realidad, pero que cree que firmemente existen otros factores, pero no siento que puedan ser considerados no sé, fuerza divina, supongo, una pseudo fuerza divina en ese sentido.
No sé, es raro. Es muy difícil venir acá y tratar de por lo menos definirte en un campo religioso o en un campo de creencias cuando apenas tratas de venir acá y pensar un poquito más de la zona de confort que tenemos por determinado, tanto culturalmente, tanto socialmente, tanto individualmente. Y toda esta paja que les comento antes de hablar de la serie es por varias razones. Creo que diría yo, más o menos, que la primera es de que, como buen latinoamericano que soy, tuve bastantes preguntas de lo que era diferente en aquellos tipos de lugares. O sea, yo era de ese tipo de, no sé, niñitos que les gustaba bastante la clase de ciencias sociales. Y en este sentido lo veía un poco más personal y es que me parecía bastante estúpido que para ser una persona realizada me hayan tenido que obligar de cierta manera a creer en algo. No sé, siento que no tenía libertad de escoger, ni renegar, ni pensar, ni nada prácticamente. Lo segundo, y es porque esto es una jodida, yo conocí lo que era el concepto de animación para adultos cuando yo era bastante pequeño. En la época de cuando Adult Swim por lo menos estaba en Latinoamérica por parte del Cartoon Network. Me acuerdo perfectamente de varias series en ese sentido. Aqua Teen Hunger Force, ¿cómo se llamaba este? Creo que se llamaba Películas Caseras, me acuerdo perfectamente. La mayoría de esas eran comedias, sátiras, cosas de este estilo. Pero lo que para mí era bastante más llamativo es que podría encontrar uno que otro tema bastante interesante, un tema que no abordaban otro tipo de series. Diría que en ese sentido lo veía más complejo, cómico, hilarante el desarrollo de este tipo de temas y por ende también la propia comedia. Y creo que, no sé, por tercero sería algo bastante curioso y es que yo suelo hablar de este tipo de temas a veces. O uno que otro viene siendo lo que uno está encaminado siempre, ¿no? Porque hay veces en las cuales uno se pregunta verdaderamente si lo que sigue es algo con lo que se puede lidiar, ¿no? Estar conectado, el entender un ámbito similar, el socializar, podremos decirlo. Eso también es parte del asunto. Pero lo que para mí es bastante interesante es cómo la gente piensa a partir de lo que ha sido la construcción de su propia vida para generarse un propio camino, ¿no? Un propio futuro, una creencia, una habilidad o simple y llanamente una necesidad, podríamos decirlo así, para seguir un propósito, un hecho, un camino, una meta, un final, podríamos decirlo. Y en ese sentido, no sé, siempre me ha gustado porque los seres humanos somos bastante cambiantes, somos bastante avanzados en ese sentido. A la vez que somos bastante estúpidos, porque nosotros ni siquiera podemos ser capaces de cómo podemos interpretar una serie como esta. O sea, he escuchado a bastantes creadores de contenido conocidos y personas bastante opiniones dispares. Que si la serie es muy difícil por tener este temas bastante complejos, a pesar de que la propia serie es una simbología bastante clara en muchos aspectos y es bastante autorreferencial de su propio tema. No, es que, hermano, la serie como tal se trata de la división de mundos, ¿ok? O sea, la división del podcast y del animado, ¿no? O sea, el universo subreal creado por Pendleton Ward. Yo te diría que sí, pero al mismo tiempo me parece un poco estúpido porque hay una gran mayoría de cosas mostradas que tienen un sentido peculiar con lo que se habla. O personajes que realizan una expresión haciéndolo complementario y unido con el desarrollo de los temas, dando así refuerzo y conciencia, o sea, una comprensión de estos mismos, podríamos decirlo. No, es que, hermano, es que tú no lo vas a entender. Porque para entender esta serie tenés que consumir drogas, tenés que estar vivido, tenés que estar estupefacto, tenés que estar prendido, podremos decirlo. Que solamente así
puedes entender la serie. Todo este tipo de cosas, la verdad, me ha parecido una completa basura. Este tipo de mensajes me ha parecido como que no quieren venir acá y esforzarse tanto, la verdad, por consumir. Y más con este tipo de cosas que creo que son bastante más importantes cuando uno busca y reflexiona. Ojo, contenido basura siempre ha existido. No voy a decir tampoco que nunca ha existido un contenido basura, nunca ha existido que las diferentes personas quieren consumir un contenido o que hay muchas personas que simplemente no quieren venir acá e interesarse por el tema. Eso está bien, es cuestión de gustos, es cuestión de perspectiva y eso yo lo respeto. Eso es entendible. Eso es entendible y está perfectamente bien. Pero pienso yo de que en la actualidad ya, por lo menos las personas de mi edad, quieren buscar algo. Algo no solamente a lo que aferrarse, sino a crecer, a contribuirse, a mentalizarse un poco más, a esforzarse para llevarse un camino en el cual puedan seguir. Y creo que este tipo de cosas tal vez no sean una respuesta definitiva, pero son un viaje de proceso, un viaje de autodescubrimiento que podrían ayudarlo ciertamente si es que no te acostumbras a la culturalidad de no solamente Latinoamérica, sino que a lo de tu propio país. En ese sentido. En fin, o sea, para hablar de esta serie, la verdad es que yo ya conocía a su creador, Pendleton Ward, ¿no? O sea, el creador de Hora de Aventura, podremos decirlo, uno de los cartoons más increíbles de lo que fue la década al inicio de los 2010. Yo lo recuerdo como eso, como una expresión de que a finales, como en 2007, podremos decirlo que fue esta cosa de la huelga de guionistas, si no mal me equivoco, creo que fue como en el 2006-2007. Lo que pasaba con la industria, tanto animada, en el cine y todo lo demás, fue un desastre bastante total. Por no decir que en 2011 prácticamente para algunos fue el peor año consecutivo de la animación, así podremos decirlo. Literalmente Cartoon Network lo recordábamos más que nada por, si bien por series buenas, o sea, Chowder estaba ahí, Flapjack estaba ahí, la verdad es que la mayoría eran series canadienses que, ojo, gustos aparte, la calidad de la mayoría de estos estaban escritos con las patas. Eran aburridísimos a más no poder. Por no decir que el lapso de contenido era increíblemente insatisfactorio. Cartoon Network estaba dando live actions. ¿Qué carajo? Fue así que vino el creador de Hora de Aventura, Pendleton Ward, y su equipo. Y en este tipo de cosas empezaron a crear una serie bastante buena y filosófica como lo que puede ser Hora de Aventura. Al principio como un cartoon bastante entretenido, bastante divertido, pero cuando avanzas un poco más en la serie se pone un poco más reflexiva en ese sentido. Pero al mismo tiempo, al llevar una serie reflexiva, tanto cómica, un poquito surreal en ese sentido, todo cambia, todo se transforma. Y hay veces en las cuales, por estar haciendo lo mismo, uno se aburre. Pendleton Ward creo que él se sentía agobiado, se sentía bastante jodido, se sentía horrible. Literalmente no quería hacer una serie animada otra vez. Literalmente el man estaba devastado. No era una persona muy amigable, era bastante, bueno, no amigable en el sentido de que no era muy extrovertida, a eso es a lo que me refiero. Era una persona bastante introvertida, le gustaba Calabozos y Dragones, estaba en su embrollo pues el señor, estaba bastante en su embrollo el creador. Fue así que se retiró en la quinta temporada del show. Quería estar en paz, quería reconectarse con sí mismo. Ojo, no se fue del medio, o sea, no se fue de la animación, o sea, estuvo en otras series trabajando así como invitado.
en algunos shows. Creo que fue Tío Grampa, Steven Universe, este tipo de cosas. En la época de los cartoons de Cartoon Network a mediados de los 2010, por ahí, en ese sentido. Pero no fue que pasó una cosa. Y es que con esta serie Pendleton Ward regresó a hacer un show. O sea, viejo, si no quieres hacer una serie y literalmente te fuiste hacia un embrollo, ¿qué fue lo que pasó para que volvieras? O sea, para que estés tan harto, para que, no sé, después recientemente quieras venir acá a hacer una serie. ¿Qué pasó en ese entonces? Y es que en 2013 conoció a un comediante bastante honesto y muy muy gracioso llamado Duncan Trussler. Es gracioso, o sea, Duncan Trussler es raro en el sentido de que, si bien no fue el precursor del podcast o algo por el estilo, la verdad es que él hizo una cosa bastante llamativa, que fue un podcast llamado The Duncan Trussler Family Hour, o la hora familiar de Duncan Trussler. Y por lo que, contrario se piensa muchas veces, Duncan es bastante reflexivo en su podcast. Cada episodio invita a alguien a hablar de distintos temas, por ejemplo, salud, meditación, comedia, budismo, vida, muerte y demás, ¿no? Este podcast fue bastante importante para él, pues siempre había sido bastante honesto con los temas. Es más, los temas llegaban a ser tan densos que él tenía que dar un poco de toque ligero de la comedia para que tuviera ese pequeño punto clave, ¿no? Al mismo tiempo, para una reflexión de vida, podríamos decirlo. Por ejemplo, para este podcast yo estaba escuchando un poquito, que fue un capítulo que me recomendaron, que fue como el 50 y algo, donde, pucha, fue jodido porque para él fue diagnosticado con cáncer testicular. Y el episodio se vuelve bastante denso, muy muy denso en ese sentido. O sea, todo el episodio trató de eso. Y después me encontré con uno que fue el de su madre. Y... uff. Ay, viejo. Pero ya hablaremos de esa parte, ¿ok? ya hablaremos de esa parte. Pero el punto es ese, de que este tipo de temas, la comedia, la honestidad de Duncan Trussler hizo que la visión de Pendleton estuviera con ganas de hacer algo con Duncan. A ese punto llegó, quería crear algo con él. O sea, estaba dando uno que otro paso, a veces era bastante invitado en uno que otro podcast. La verdad, estuvo en 2 podcasts. Y Pendleton básicamente quiso venderle la idea de animarlo, ¿no? Darle un toque surreal, propio, algo característico de Pendleton para Duncan, y que ellos dos se complementaran a hacer una serie. Es raro. La animación para adultos, como ya les dije, siempre para mí va a ser algo mucho más transgresor. Nuevamente, no es que existan series que específicamente no tengan que ser para adultos y que no hayan sido transgresoras. Ojo, como cualquier cosa, como cualquier otra cosa, hay excepciones, ¿no? Pero en este sentido, siento que la experimentación entre podcast y animación, para muchos puedo entender que les haya sido disonante, pero al mismo tiempo conserva una armonía increíble cuando se trata de este tipo de temas. Y es que la serie trata sobre Clancy, que es un tipo que tiene una especie de podcast espacial, o sea, un spacecast, podríamos llamarlo así, ¿no? Del cual quiere tener una fama y fortuna, adquiriendo una especie de simulador ilegal entre universos,
con el dinero de su propia hermana, viajando así entre diferentes universos para poder entrevistar a personas interesantes, ¿no? Y es acá cuando la serie toma la relación entre los diferentes universos absurdos y los crea a partir de personajes bastante interesantes, personajes que son invitados del mismo propio podcast. Nuevamente, o sea, muchos hablan del contraste de los personajes entrevistados, pero verdaderamente, como les digo, no siento bastante ese contraste. Ojo, hay escenas que sí lo comprueban, pero si te das la molestia de escuchar los mensajes, las conversaciones que tienen dentro de este mismo de la serie y el podcast, le da un refuerzo bastante interesante. Surreal, bastante, sí, muy surreal. Pero me atrevería a decir que esto es bastante increíble. En este mini Darkcast voy a hablar por lo menos de los primeros 4 episodios y de las cosas que me gustaron. Quiero hacer una segunda parte y la voy a hacer, lo prometo. Pero quiero que tú, la persona que me estás escuchando, quiero que pares un momento este podcast y si puedes, trata de ver una forma de cómo adquirir Netflix o encontrar esta serie, porque siento que vale bastante la pena. Siento verdaderamente que vale bastante la pena. No es el santo grial, no va a arreglar tu vida, pero quizás sea la respuesta, o quizá no, de lo que tanto has buscado. Voy a proceder a hablar dando pequeños resúmenes de lo que me ha encantado de los primeros 4 capítulos y de lo que me hizo pensar, a su vez de que quiero darles a ustedes la tarea de por lo menos ver los primeros 4 capítulos, ¿no? Y comentar aquí abajo lo que opinan de cada episodio, pues así podremos crear una conversación, ¿no? Quiero saber cómo van a ustedes con mi ritmo al tratando de dar una conversación con respecto a la serie. O sea, una invitación en ese sentido, idónea para ver esto, consumirlo y conversar. Si no tienes a nadie con quien conversar de esta serie, escribe aquí abajo. Yo, por lo menos, voy a asegurar de leerte. Dicho esto, hablemos un poco de los primeros 4 capítulos de Midnight Gospel. Episodio 1. Malditos zombies. Malditos zombies. Con el Dr. Drew Pensky. Hablar de este capítulo, la verdad es que para ser el primero me gustó bastante. Es que en este episodio viene de Clancy y viaja a un mundo que está en plena crisis, con un maldito apocalipsis zombie. Cuando llega, se estrella contra el presidente. De ahí decide entrevistarlo. Y es acá cuando hablan del tema del consumo de drogas, sus experiencias y este tipo de relaciones con respecto a estas y cómo llevan a lo que es la meditación. De invitado de este podcast, si no mal recuerdo, fue el que le da la voz al presidente, el Dr. Drew Pinsky. Él es una personalidad bastante interesante de los medios estadounidenses. Si no mal recuerdo, él fue un especialista. Él es un internista especialista en medicaciones de este tipo, de adicciones. Tiene bastantes libros, si no mal recuerdo. Había uno que otro que medio me leí por ahí. Estaba bastante bueno. Creo que era con unos contornos amarillos. Estaba bastante interesante. Y hasta inclusive tiene su propio podcast. Ya, él también tiene podcast. Pero la verdad es que este tipo de episodios me encantan porque siento que me desmienten bastantes cosas. Por ejemplo,
es bastante interesante cómo me dicen la respuesta de que siempre he recibido una respuesta básica, ¿no? Las drogas son malas, por ende no las tomen, por ende bla 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 bla. Pero acá siento que sí verdaderamente me están dando experiencias sobre el consumo de drogas. Tanto por parte de un doctor que sabe lo que las benzodiazepinas y pastillas para dormir pueden llegar a matar por sobredosis. Inclusive Duncan, bueno, Clancy podremos decirlo, habla sobre su experiencia que casi le da un maldito wombo combo de la muerte que literalmente pudo llegar a casi la neumonía por aspiración. Y este tipo de cosas me gustan porque no solamente me dejan a mí con el hecho de que estamos hablando de alguien que es un doctor que no está en contra de las drogas, sino que en realidad da una aclaración que pienso que es bastante justa. Y es que las drogas en realidad son simplemente creadas tanto a base natural como a la base de componentes creados por nosotros. Pero lo que le da las características buenas o malas es la relación que tenemos nosotros con esta dependiendo de las circunstancias. Y es acá cuando por fin me dan una respuesta a mí de este tipo de cosas. Y que no simplemente sea un maldito discurso de las drogas son malas, por ende no las tomes. Es acá cuando, por ejemplo, él habla sobre que la salud trata de percibirse y trata con la realidad, en los mismos términos de la realidad. Para mí esa es una de las declaraciones bastante, podríamos decirlo, favoritas. Es una de mis declaraciones favoritas. No solamente por el hecho de que no podemos venir acá y buscar soluciones milagrosas ante algo o creer que una droga verdaderamente te pueda salvar aquí el culo. No, es simplemente de que si tienes un problema jodido o un problema percibido a partir de la salud, tenemos que tratar de hablar con la propia realidad de sus propios términos. Y es que cuando una de las cosas que también me gustó fue la metáfora del elevador, ¿no? Con respecto al alucinógeno. Y es que es una metáfora de que primero subes adentro de un elevador, te vas hasta arriba del tope, ves que hay una fiesta, todo se ve bastante épico, bastante genial. Cuando decides salir del elevador, te bajas de un solo al primer piso. Y estás tan cansado, tan perdido, que no sabes dónde está. Pero acá te deja pensando, porque imagínate que no llegas al primer piso. Imagínate que llegas hasta el sótano. Imagínate qué pasaría si llegas al sótano. O sea, para que vean que una metáfora tan simple como lo que es un elevador te puede dejar abrupto un poco, en ese sentido de qué pasaría si llegas al sótano. Y es acá cuando una de las cosas que me pareció interesante fue de que Duncan, bueno, Clancy, en el, en el tal, habla sobre sus ataques de ira que tuvo en su juventud, que antes eran un poco más jodidos. Esto me identifica un poco, la verdad. Yo era bastante agresivo con respecto a mi época de primaria y secundaria. Pero si no fuera por la meditación u otro tipo de... No diría de sustancias, no he consumido sustancias. Solamente creo que he consumido lo que viene siendo bastante... Bastantes, no sé, pastillas que me habían recomendado a base de encapsulamiento. Pero que yo sepa no son drogas como tal. Bueno, al menos eso es lo que me había recomendado la doctora a principios de cuando yo había caído en depresión. Y después de eso habla de eso, de que ahora ya no tiene el mismo problema. Pues tanto la meditación como los psicodélicos le ayudaron bastante en ese sentido. Y yo pienso que la meditación, en base a la práctica de tratar de no estar
iracundo todo el tiempo sí me ha ayudado, sí me ha fortalecido. Y sí, podremos decir que un consumo de ciertos no alucinógenos, porque no lo he experimentado, pero sí he conocido a bastantes personas que me han dicho que por parte de los alucinógenos sí ha ayudado un poco en ese sentido. Ojo, no digo de que si ustedes tienen un problema consuman alucinógenos, no. Yo lo que digo es de que hay veces en los cuales no hay que tener miedo a experimentar siempre y cuando tengamos seguridad, tengamos dentro de un contexto, estamos dentro de algo más seguro en ese sentido. Pero si tienes problemas de gira, si tienes problemas de estrés y demás, te sugiero que no solamente medites, sino que también vayas a buscar a alguien. Y me refiero a un especialista de verdad, con el cual pueda ayudarte un poco más en ese sentido. Pero lo que me gusta es eso, de que la meditación plena lo ha ayudado bastante y con gran detalle, y lo ha estado ayudando bastante en la cotidianidad. Pero lo que me gusta es de que muchas veces, y esto pasa bastante en internet, es la alegoría de cómo los budistas ven la propia ira, como lo que es una flor hermosa con raíces amargas. O sea, somos destados por bastante el dulzor, el picado, ¿no? El querer consumir ese propio veneno de la dulzura de lo que es enojarse por cualquier cosa, por cosas en las cuales nos provocan una gran ira, un gran desconcierto. Otra cosa que me gusta creo que sería que el notar y la esencia de lo recurrente de estos mismos dentro de ti del propio budismo. En ese sentido me encanta cómo manejado con respecto bastante a la serie. Por no decir de que hay una parte en la cual dice, cuando experimentas este tipo de cosas con este tipo de personas, así es como te sientes cuando tú consumes ácido. Viene y dice sí, y me da gracia porque viene literalmente el presidente se lo come. Y el presidente se supone que estaba zombificado. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte en la cual todos se vuelven zombies y empiezan a bailar, empiezan a convivir. O sea, dando alusión de que todos están drogados. Todos los zombies están prácticamente por parte de un alucinógeno, se podría decir. En fin, creo que esa es una de las cosas que siempre me ha gustado de esto. Parece que me ha gustado bastante este primer capítulo. Y lo he llevado bastante bien en ese sentido de la comprensión de cómo podría verdaderamente entenderse de una mejor manera las drogas si no satanizáramos todo en ese sentido. Y hablando de satanizar y odiar todo, vamos con el segundo capítulo. Episodio 2. Medita como Cristo. Medita como Cristo con Anne Lamont. En este episodio se habla cómo el dolor y el sufrimiento son parte de la esencia y pureza de la propia vida. Pero el cómo el amor ayuda a ese tipo de superación, a superar este tipo de retos que nos va ofreciendo bastante la vida. Y lo más gracioso es la alegoría, de que ellos son prácticamente despedazados y molidos por una moledora de carne. Eso es... eso es muy épico. Hablemos un poco de Anne Lamont, ¿no? Se supone que ella es una novelista estadounidense, que también es una activista política, es una conferencista y también una profesora de escritura. Ella siempre se ha caracterizado por tener bastantes trabajos autobiográficos. O sea, en el sentido de que siempre ella narra cosas de su propia vida. Habla sobre un humor un poco más autocrítico y con franqueza. Y es que habla sobre temas como por ejemplo el alcoholismo, el cómo ser madre soltera en ese sentido, la depresión que la ha llevado separarse de seres queridos, bastante influenciado por la muerte y el propio cristianismo. O sea, yo al principio yo dudaba, no por ser hijo de puta, no por ser tan malvado, sino porque
uno, cuando ha sentido este tipo de experiencias, no referentes a la muerte, sino referentes a una religión en concreto, en este caso el cristianismo, yo siempre he pensado la parte más malvada de ello. Cuando la verdad, como lo que me dice Lamont, como lo que me dice Anne Lamont, siento que lo llevo bastante bien. O sea, siento que es algo mucho más diferente de lo que he experimentado con otros creyentes en ese sentido. No sé, lo siento mucho más honesto, mucho más vívido, mucho más explicativo que te va, él simplemente te va a pasar cosas malas si no haces esto. No sé, me gusta más un sentido de que si hay dolor, si hay cosas muy jodidas, el amor es algo que puede ayudarte. Vamos con cosas que me han gustado bastante de este capítulo, por ejemplo, el de que Clancy tiene un avatar de este dios Abraxas, ¿no? Es como una especie de dios, digamos, pollo con cuernos, podríamos decirlo así. Y es que este dios representa un equilibrio, es complementario en sí mismo, habla sobre lo que representa el bien y el mal, ¿no? La vida y la muerte en sí misma. Por no decir de que la animación, pienso yo que en ese capítulo me gustó bastante. O sea, la mayoría son cosas de con respecto a payasos y alegorías del sufrimiento. Cosas que me recuerdan demasiado a lo que podría referirse a las descripciones de libros de Anne Lamont, de Annie Lamont. Por no decir de que hay una cosa bastante graciosa y es de que lo drogan con una inyección llamada Namastich. Está... Ay, no, qué épico. Eso es muy épico. También el cómo Annie habla, cómo ha experimentado las diferentes maneras de muerte en sus propias vidas. Porque para ella siente que ha vivido demasiadas vidas en el sentido de que ha estado en muchos lugares y que ella se ha sentido como una especie de consejera que ya sabe específicamente cómo tratar a personas que hayan pasado por un momento bastante jodido. Por ejemplo, el que más me acuerdo fue de cómo cuenta el de que su padre siempre se reía de un asunto tan jodido como lo que era tener cáncer. Y cuando hablaba de como por ejemplo con una amiga que también tenía cáncer, era de que, oye, ¿cómo está tu cáncer? No, es que mi cáncer está, no sé, está medio bien, supongo. O sea, con solamente el hecho de pensar de que tienes cáncer, del hecho de que te vas a morir y todo lo demás, y tú te sigues riendo y este sentido, no sé si es lo más sombrío o lo más jodido o algo bastante triste, pero a la vez tan genial. No sé, me gustaría morir de una manera bastante más cómica que ese tipo de cosas. Pero ella siempre ha pasado por eso, ¿no? O sea, Andy siempre ha pasado como lo que es una pseudo consejera de la muerte. Porque cuando un amigo o un conocido de alguien que sabe que una persona va a morir o está a punto de morir, ella siempre es convocada en ese tipo de asuntos para asistir a este tipo de personas. Por ejemplo, también hablamos sobre lo que puede ser el amor jerárquico, ¿no? De cómo vemos el hecho de que muchas veces tengamos ventajas y que en la parte del cristianismo siempre existe este tipo de cosas, ¿no? De que uno se siente un poco más, mucho más con suerte, ¿no? Un poco más feliz. Ese tipo de cosas sería un amor jerárquico, ¿no? De que podremos decir que Dios ama más a alguien que a otro en ese sentido, pero no por una que otra cierta característica, ¿no? Como por ejemplo el de que, ¿qué pasa si te mueres? ¿En dónde estarías tú? No, yo no creo que tú estarías en la parte cerca del bar de los quesos, ¿no? O beber un jugo de manzana con hielo en el cielo. Y pasar un momento glorioso, pasar un momento bastante vívido. Hablando de una de las escenas que son disonantes pero que me cagan de risa es cuando Clancy quiere ir al baño y no tiene piernas y tenga que venir acá
tratar de meterse al baño acoplado con Annie para venir acá y a soltar el espacio para que al final se fueran a la mierda. La parte de también de la, la reflexión de aceptar a la muerte. Y es que es jodido. Es jodido, pero es liberador. Es liberador. Pero sabemos tarde o temprano de que es bastante inevitable. Es inevitable, es definido. Pero hay algo que también me gustó cuando se habla del cristianismo y es que cuando Clancy dice lo mejor del cristianismo es Satanás, porque no hay nada más satánico que ese maldito pensamiento. Y que a su vez el dolor, el sufrimiento y todo lo demás tiene un sentido. Y es que, por ejemplo, si te vuelves feliz y pleno, entonces cuando hagas lo que más te guste, te vas a arrepentir por ello. O sea, te va pronto a pesar. Y es que verdaderamente tiene un sentido. O sea, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, hacemos cosas que nos gustan, pero es porque son cosas que nos hayan ayudado, ¿no? Son cosas en las cuales nos haya sido parte de un momento de relajación para nuestra vida después de un mal día. No sé, tomar un café, jugar un juego, hablar con compas, este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa si tú tuviste un día bastante bonito, bastante feliz, bastante pleno, pero que al mismo tiempo no tengas nada que contar? No tengas nada que contarle a tus amigos o no tengas o que juegues y resulta que ya no quieres jugar o resulta que te haces un café y después ya no quieres tomar el café. Por ejemplo, una parte de los invitados también, que fue dentro de ese episodio, que fue Rango Marcus, hablaba de su experiencia y es que cuando él tenía 24 años fue a la India y él hablaba de lo que es la meditación. Entonces, ¿qué pasa? Él no entendía verdaderamente lo que era meditación, él estaba completamente perdido. Entonces le dijeron, oye, medita como Cristo. Pero, ¿qué es meditar como Cristo? Es que sientas amor, pero que no sabes por qué lo sientes. O sea, es sentir amor, pero estar confundido por este mismo. O sea, para nosotros es bastante complicado porque cuando nosotros hablamos de amor, hablamos de lo que significa hablar romántico, pero para los tibetanos, el amor significa el que nosotros tengamos amor y tratar de darle amor a los demás. Ese tipo de cosas me gustan. Me gusta bastante eso. Porque nuevamente me establece de que no existe simplemente un tipo de amor, sino existen múltiples formas de convivir, múltiples formas de amar y de estar agradecidos. Yo estoy agradecido bastante por tener un espacio en internet, por tener bastantes cosas en las cuales que pensar, por tener un vaso rojo acá acompañándome con agua, por poder grabar, por tener un micrófono, por tener amigos, por tener panas, por poder convivir con ellos, por ver sus planes, sus proyectos y cómo ellos progresan cada día. Yo estoy feliz porque yo también progreso. Y de esa manera me siento pleno. Me siento con mucho amor, me siento muy feliz. Pero al mismo tiempo hay días en los cuales me siento bastante confundido y digo, ¿por qué carajo estoy tan feliz? ¿Qué habrá pasado hoy? O sea, y que al mismo tiempo te des cuenta de que es simplemente de que ha pasado un día más con tus panas o tomando de nuevo ese café o jugando tu juego favorito. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, hay un relato que tiene sentido y es que muchas veces cuando tomamos una figura idílica no copamos esa representación idílica porque muchas veces no la podemos entender. Muchas veces ocupamos a alguien
que esté con nosotros en esos momentos para hablar, escuchar y desestresarnos. Por algo, una de las cosas que me gustó de este episodio también fue la alegoría, ¿no? El relato de la niña con pesadillas y que viene la madre. Y resulta que pasa así, o sea, viene una niña que despierta a medianoche por parte de pesadillas y no podía dormir, o sea, ella estaba completamente con miedo, estaba bastante asustada. Entonces viene su madre y dice, tranquila, Dios está aquí, pero es que necesito a alguien con piel, dice la niña. Porque nuevamente, no muchos comprendemos, o no muchos, no le encontramos razón a un simbolismo, a una figura bastante tal, sino que lo que verdaderamente ocupamos es a veces asistencia por este tipo de partes. Por eso es que siento, por lo menos este podcast bueno, este episodio con Annie Lamont, uno de los episodios más bonitos. Un episodio bastante bonito. Pero al mismo tiempo pienso que siempre cuando viene algo bonito, siempre viene algo bastante más pesado. Qué ironía, porque el capítulo 3, porque el capítulo 3, uff. Episodio 3. ¿Vomitas helado? Ok, este episodio es bastante curioso para mí, ¿va? Es curioso e importante para mí. Porque miren, antes de yo conocer esta serie, yo había estado haciendo tareas. Y cada vez que hago tareas o cada vez que limpio, barro o algo de quehaceres del hogar, cuando trabajo inclusive, hay días en los cuales escucho casos, ¿no? Casos de investigación, casos de cosas bastante jodidas y demás. ¿Qué pasa? Que me encontré con algo bastante curioso y es que escuché el caso de los tres de West Memphis. Este caso les recomiendo discreción, ¿ok? Esto es algo jodido y es que resulta que tres adolescentes en 1993 fueron juzgados porque resulta que habían tres niños en la ciudad de West Memphis, Arkansas, que fueron hallados muertos, pero con simbolismos extraños a su alrededor. Fue así que el 5 de mayo de 1993, Jason Baldwin y JC Miskelly, creo que se llamaba Miskelly, si no mal recuerdo, Miskelly Jr., fueron condenados a cadena perpetua más dos sentencias de 20 años cada una. Pero la que llevó una de las partes más jodidas, diría yo, fue Damien Echols. Y es que él fue condenado a muerte. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué arrestaron a estos tres chicos? ¿Fueron estos tres chicos los que mataron a los tres niños? ¿Fueron estos los que realizaron los homicidios? No. No, resulta que los jóvenes tenían coartadas, tenían todo perfectamente limpio. Pero si no son ellos, ¿por qué los condenan? ¿Qué pasó? Digamos que durante el juicio la fiscalía afirmó que los niños murieron por consecuencia de un ritual satánico. Y es que y aquí qué pasa, los tres chicos, o sea, Jason Baldwin, Jesse McKenzie y Damien Echols fueron detenidos, fueron aprisionados en cárceles de máxima seguridad porque los tres chicos escuchaban Metallica. Y Damien Echols se llevó la parte más jodida de todos porque tenía libros de The Weeknd en la habitación. Que para que no lo sepas son magia, más que nada, pero no es magia entre comillas satánica, se podría decir. Me parece sumamente estúpido ese tipo de cosas. De este tipo de asuntos salieron muchas cosas. Salieron películas, libros, un montón de reportajes, documentales incluso, todo en defensa de los tres tipos.
Lo interesante del asunto es cómo Damien Eccles se lo tomó. Ya que, pucha, en ese sentido, uno estaría completamente jodido. Y sí, Damien Eccles lo estaba muy jodido, tanto emocionalmente y físico por esa maldita sentencia, y más encima desde muy joven, porque cuando lo sentenciaron tan solo tenía 18 años, gente. Pero esto lo llevó a querer convertirse en alguien que no solamente medita, sino que alguien que estudia sobre la magia ceremonial, la alta magia. Para este tipo de cosas, si son mayores de 18 años, con tal de que deben serlo, y si no lo son, ¿qué estás haciendo aquí, niño culiao? Vete de aquí. Por favor, les recomiendo que si les gusta este tipo de historias, si les gusta este tipo de cosas, vayan a ver los 3 documentales que hizo HBO, llamados Paradise Lost. Así se llama, Paradise Lost. Son 3 documentales hechos por HBO. Hablan sobre este tipo de casos, ¿no? Pero por ahí expresa de mejor manera las resoluciones que él ha tenido, que Damien Eccles ha tenido. Y les digo, muchas de las escenas son bastante fuertes, así que tengan un poquito de precaución con ello. Pero lo interesante es de que después de varios asuntos con respecto a que por fin se analizó el ADN por más de casi que unos 30 años después, básicamente los chicos pudieron ya salir, bueno, los chicos ya señores en ese sentido. Fue así que Damien se convirtió en alguien que estudiaba alta magia y fue alguien bastante espiritual, y en ese sentido tenía canal de YouTube y era bastante reconocido. Creo que una vez, si no mal recuerdo, se tomó una foto con Johnny Depp y este tipo de cosas. Literalmente era una persona bastante reconocida por ello, porque la injusticia muchas veces es pagada por este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Vino Duncan Trussler, lo invitó e hicieron un podcast. Y lo que me gusta es de que este episodio habla específicamente de ello. Y habla sobre lo que es la magia ceremonial, lo que es la alta magia y la espiritualidad. Y lo que me gusta es de que por fin es de alguien que sí ha investigado, que sí es alguien que sí ha estudiado, que sí es alguien que tal, y que desmiente todas aquellas falsas y estúpidas pendejadas que siempre han generalizado las personas que no tienen ni siquiera conocimiento de ningún tipo de estas prácticas, no saben ni un carajo. Pero este tipo de personas me encantan porque conocen verdaderamente este tipo de asuntos, y el episodio remarca completamente esto de manera increíble. Por ejemplo, me gusta el hecho de cómo para la concentración de lo que es la magia ceremonial, la meditación es un método de canalización aparte de esta. Lo que me gusta es de que él se haya instruido en el budismo Ren Saisen, así se llama, Ren Saisen. Y cómo este fue una práctica reveladora para él, ya que él en su tiempo en prisión estaba completamente annobilado por solamente meditar. Y si bien eso le ayudó, el aprender del budismo Ren Saisen, el budismo Ren Saisen, el aprender de ese tipo de cosas y también de lo que fue la magia ceremonial, lo ayudó, le hizo entender. Pero más que es solamente entender, le dio conforme a lo que es su significado de su propia vida. Y hay una cosa también interesante que es de las tradiciones orientales, de que acá se entiende, ¿no? De que pueden percibirse como algo nocivo porque hay personas tan estúpidas que no las entienden, prácticamente. Y ojo, digo personas estúpidas, no en el sentido de que haya personas que son ignorantes. No, me refiero a de que personas que son ignorantes y que aún deciden mantener una fachada solamente para favorecerse su propia creencia o su propia religión. A ese tipo de personas estoy llamando imbécil, no a las personas que no solamente a las personas que saben. No solamente a las personas que no saben. Y esto, pucha,
se entiende y por cosas de lo que viene siendo la culturalidad. Pero es que me da risa porque a su vez muchos de nosotros decimos que tenemos que creer más allá en eso, que tenemos que darle ciertas características a los simbolismos. Qué ironía, porque básicamente las diferentes culturas también tienen sus propias partes, sus propios simbolismos. Y esto a Damien Eccles lo hizo muy difícil porque era prácticamente entender un nuevo idioma, un nuevo significado. Y ojo, Damien Eccles, que yo sepa, por lo que dijo él, es simplemente era una, como él se describe, una basura blanca de Arkansas. O sea, era un americano muy americano, podríamos decirlo en ese sentido. Por ende, el tratar de comprender otra cultura es bastante jodido, porque tienes que apartarte demasiado de lo que es tu cultura para tratar de encapsular todo lo que esa información, lo que es el simbolismo previene en ese sentido. Lo que me gusta también de eso es cómo narra de lo que es el origen de la alta magia. O sea, habla de lo que son sus raíces de Medio Oriente y habla de cómo esta pasó su peregrinaje pasando por Tierra Santa a partes de Europa y de Europa por ahí a Estados Unidos y demás, haciendo de comprensión de ese sentido. Y es que si lo pensamos muy bien, la alta magia o la magia ceremonial, si bien es algo propio del Medio Oriente, cada vez que se toma este tipo de asuntos siempre se puede transgiversar. Porque este tipo de cosas de que cuando se pasa de un lado a otro, y más en ese tiempo de donde estaban los caballeros templarios y este tipo de asuntos, se transgiversa como... se transgiversa y se propaga como si fueran creencias paganas y malvadas y bla 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 bla. Tipo de cosas que la verdad me parece una completa estupidez. Porque siempre tenemos que... Porque aparentemente, no sé, siempre tenemos que venir acá y generalizar lo malo. Siempre tenemos que venir acá y generalizar todo lo que no sea el contexto cultural en donde vienes. Todo lo que no sea parte de eso, eres un imbécil. Y es satánico. Y es satánico y es estúpido. Así de simple. Pero no, aquí da un poco más de sentido. Aquí habla del contexto cultural y cómo este ha perdurado bastante. A pesar de que hay personas que creen verdaderamente otro tipo de asuntos y que eran bastante condenados por mala muerte. Pero lo que me gusta de este capítulo, más que cómo es este tipo de detalles de la magia, de la alta magia, de la magia ceremonial, habla sobre un término llamado tradición oral. O sea, podemos entenderlo de una manera errónea, ¿no? O sea, historias transmitidas de manera generacional, ¿no? Contexto histórico transmitido de manera por generaciones a generaciones. Pero acá, la tradición oral, en este caso, es mucho más significativo. Es mucho más poderoso. Porque lo que te dice es de que las entonaciones, o sea, el modo en que tú vienes acá y hablas, el modo en cual uno lo expresa, lo hace cargado de un poder específico, lo hace cargado por una sensación, una esencia, las ondas propiamente sonoras de lo que haces. O sea, si, para explicar este tipo de asuntos hace una propia relación, ¿no? Y es que a la Biblia le llama literalmente el mejor libro de magia que alguna vez se haya creado, si es que sabes cómo leerlo. Y es que, me escucho muy bien esa analogía. Se supone de que en el primer libro, en el Viejo Testamento, se habla de lo que al principio fue una palabra, y aquella palabra era Dios. Y si la palabra, que en ese momento era Dios, era prácticamente poder, era prácticamente energía, era prácticamente tal, entonces es tradición oral, en ese sentido. Y por otra parte, el llamado sustento espiritual es la fuerza de atracción de diferentes
de diferentes fuerzas que te hacen a ti el absorber, cambiar y crecer. Otra parte en la cual también pienso yo que es bastante interesante. Pero lo que también otra cosa de lo cual me ha llamado la atención. Pero otra cosa de lo cual también me ha llamado la atención es cómo nosotros nos concentramos bastante por medio de la tradición oral, la forma negativa, podremos decirlo, de verlo, de encontrarse con cosas malas, por ejemplo, el tener ira, el tener algo que nos engulle de no solamente sufrimiento, sino repudio, odio, y nos concentramos tanto y le damos tanta energía a eso que es un desperdicio y que deberíamos utilizar este tipo de energía para cosas para una mejor validación, cosas que nos rodean y que nos proporcionan algo bastante idílico. Ojo, esto no significa de que vamos a ignorar los problemas, o sea, los problemas tenemos que verlos como lo que son, problemas. Pero al mismo tiempo tratar de darle una entonación que te dé más fuerza, siempre con un tono bastante sincero. Por eso es que dice, si tienes gripe, si te has pegado uno tal, no di que estés de la patada, di estoy tratando de mejorar minuto a minuto. Y de aquí surge la pregunta, y es el hecho de que con todo lo que has pasado, con todo lo que has investigado en prisión, con todo lo que sabes, que hasta inclusive es tu propósito de vida, por un crimen que no cometiste, ¿tú crees que fuiste a la prisión porque fue buen karma? Fue así que él literalmente dice, absolutamente. Estoy agradecido por mi tiempo en prisión. Pero, mierda, fue una... O sea, literalmente él dice, no, o sea, es una cagada el hecho de que tengas que a cada rato vivir al límite, vivir de golpes y golpes, de que a veces no tendrás comida, de que posiblemente uno de estos días te vayan a matar en putas prisión. Pero, al mismo tiempo... Cuando él estudió este tipo de cosas, él estuvo dentro de estas prácticas, se sintió mucho más conforme consigo mismo. Literalmente cuando salió de prisión, él dijo que se sentía prácticamente igual. Porque aun estar dentro de esa celda, él sentía como un cuartel de mando. Porque ahí él mismo sentía el principio y el final. O por lo menos toda relación de lo material con esta. Y es aquí cuando nos habla un poquito, entonces se podría decir de que alcanzaste la iluminación. Y es aquí cuando dice, pero la iluminación como ustedes la conocen, o sea, me da risa y me parece muy estúpido que muchos dicen que meditas para alcanzar la iluminación. Gente, resulta que nos han mentido. No existe tal cosa como la iluminación. O bueno, si bien existe, no es ni siquiera el final del camino. Es mucho más complejo, es mucho más a partir de ello. Y es que resulta que existe lo que podríamos llamar la conciencia solar, que esto es lo que se llama la iluminación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos dentro de ese estado, ocupamos un medio de transporte llamado el cuerpo solar. El cómo venir acá y cómo traspasar desde la conciencia solar, mantenerse siempre intangible y moverse a partir de la creación no solamente de un cuerpo, sino del cuerpo que uno prefiera en ese sentido para poder transportar. Y es así como uno se vuelve eterno. Y ese mensaje, por lo menos para mí, es uno de los mejores. Por no decir de que está en mi candidatura de ser uno de mis episodios favoritos dentro de una serie. Favoritos en contexto de la vida. No solamente me desmiente todas las pendejadas que me habían dicho, al punto de
a mí mismo sonarme estafado, sino que al mismo tiempo trata de trata de darme un nuevo significado, un nuevo expertise, algo con lo que por fin podré navegar, algo con lo que, si bien puedo llegar a entender o puedo llegar a comprender, siento que es algo que muchos de nosotros vamos a tratar de comprender o comprenderemos cuando ya estemos al final, cuando ya sintamos nuestro último camino. Pero no podemos sentir eso a menos que tengamos cuentas pendientes aquí. La ira y el enojo es algo que siempre nos han mantenido acá. Y perdonar faltas, perdonar errores cometidas, es jodido. Y qué bueno. Y qué bueno porque podemos hablar del cuarto capítulo y el último por lo menos de esta primera parte de este podcast hablando sobre The Midnight Gospel. Episodio 4. Ordeñar un cuervito. Ay, este episodio creo que para el público mayoritario creo que sería para mí la introducción a la serie, más que nada, porque este episodio nos habla sobre el perdón, sobre cómo la aceptación es parte esencial del crecimiento y de la vida de una persona. Y por ejemplo, la invitada aquí es Trudy Goodman, una maestra, un practicante de la meditación Dharma. Ya hablaremos un poquito de lo que significa esto. De hecho, si buscas un poquito más, resulta que ella estudió con el mismísimo epistemólogo, se me lengua la traba, con un mismo psicólogo, fíjate, llamado Jean Piaget. O sea, si estudiaste libros de psicología o estás estudiando psicología, pues deberías consultar un poquito más con Trudy Goodman, porque ella fue literalmente un aprendiz de este señor. Y es algo, para mí, uno de los detalles bastante más increíbles cuando yo lo busqué. O sea, fue muy épico. Y es que el episodio entero se siente como una clase especial dada por Trudy. Y es que habla de lo difícil, de la complejidad de los matices, lo que es escuchar, lo que es entender, lo que es comprender. O sea, lo que significa escuchar. Y es que cuando nosotros hablamos no nos fijamos en los demás. O muchas veces de lo que habla ella habla sobre lo esencial que es esto. O sea, la originalidad, o sea, lo esencial, lo natural. Dharma, en síntesis, o meditación Dharma, significa esto. Meditación por parte del origen para dar contexto. O sea, ¿cómo decirlo? Para generar soporte, alivio, ayuda, autocrítica, autoconciencia. Las cosas interesantes para mí de este capítulo es cómo habla sobre el rencor y cómo el resentimiento siempre lo mantenemos como un enfoque, como una atadura. Un sentimiento que es bastante difícil de soltar. Porque muchas veces hay gente que... Ojo, hay gente que muy de mala manera pues nos ha bastante jodido y que por ende sentimos que nunca va a progresar y que nunca lo podremos ver con otros ojos después de lo que hizo. Que no se merece ni siquiera en perdón. Pero cuando dejas un poco ese tipo de cosas y te das cuenta de que las personas pueden llegar a ser cambiantes. Ojo, algunas, remarquemos en algunas. Remarquemos siempre en algunas, por favor. Cuando algunas personas pueden llegar a ser cambiantes, gracias a que el propio individualismo y el propio crecimiento de una persona puede llegar a ser bastante progresivo dentro de un estado prolongado, esto hace que nosotros verdaderamente pensemos, ¿estamos enojados
con esa persona por lo que hizo, o mantenemos ese enojo porque quizás ese enojo es nuestra zona de confort. Es aquí cuando venimos acá y tomemos una parte bastante más contraria, el cómo muchas personas no podemos o no entendemos cómo dar en una situación de apoyo, o sea, en una situación en la cual una persona necesita ser escuchada, o cómo venir acá y tratar de tener la fuerza suficiente o la mentalidad suficiente para poder ayudar. Y es que el escuchar y el ser escuchado es una relación mucho más importante de lo que creemos en ese sentido. Porque una cosa es escuchar una conversación y otra cosa es comprender, dar crítica, dar análisis, dar ayuda, dar apoyo. Es un episodio muy, pero que muy bonito. Y aquí habla sobre, por ejemplo, de que una de las prácticas que una de sus amigas ha llevado con diferentes personas sin hogar o diferentes tal es la escritura consciente, ¿no? Resulta que él buscaba un poquito de esto y es que la escritura consciente se refiere a un material que pueda ayudar a la apatía, a superar la apatía y la autocrítica. Cuando dije superar la apatía y la autocrítica, literalmente está relacionado con eso, con meditación Dharma. Porque en la meditación Dharma es eso, es meditar, es pensar, es sentir y es comprenderse a uno mismo para entender, para apoyar, para ejercer. Y es acá cuando viene una de las partes más jodidas, pienso yo, y es la historia de los sintetizadores, el cómo Clancy habla sobre de que estaba en una especie de fiesta y resulta que estaba dando charlas de unos sintetizadores con un tipo y el tipo solamente le estaba escuchando. Y él sinceramente dijo, era una plática súper aburrida y no sé cómo venir acá. Creo que la estoy cagando. Simplemente me siento como lo que soy, un maldito pedazo de carne al cual ni siquiera estoy moviendo. Y es acá cuando Clancy nos revela de que hubiera hablado de otra cosa o hubiera pasado otra cosa mejor, porque la verdad, el cómo termina esta historia es que el tipo murió. El tipo... El tipo murió. Y lo único que podíamos darle era una plática estúpida de sintetizadores, o sea, no... No una plática un poco más importante. O sea, si íbamos a pensar de que era sus últimos momentos dentro de este existir, dentro de este mundo, creo que la plática se hubiera dado un poco mejorcita, un poco más interesante. O ya de un solo sería escucharlo primero a él también. Y es porque la meditación es una práctica para la vida, para lo que es escuchar la vida. Por eso es que la meditación Dharma es muy importante, porque hay veces en las cuales necesitamos escuchar y ser escuchados. Espero que les haya gustado, la verdad. Los veré cuando haga la segunda parte. Y cuando el sol se oculte y la noche sea completamente nuestra.